Ok, hermanos, vamos a continuar. Les dije la semana pasada que vamos a estar hablando de las así llamadas 7 palabras. Y hoy vamos a ver la que se encuentra en Juan, capítulo 19, versículo 30. Y estas palabras, como yo las estoy tratando, no están en orden cronológico, o sea, no fue en el orden como el Señor las dijo en la cruz. No estoy siguiendo ningún orden en particular. Vamos a hablar de las 7 completas cada domingo, una por una. Y hoy vamos a hablar de esta famosa frase que está en Juan 19, 30. Si lo tienen, nos pondremos de pie. Vamos a leer este único versículo. Después de leerlo, vamos a orar y entrar al mensaje de esta tarde. Juan 19, 30. Todos juntos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Bien, la frase de la que vamos a hablar hoy, la palabra es consumado es. En el griego es una sola palabra. Es la palabra tetelestai, que quiere decir está terminado o ya terminó. Ahí en esa palabra, si ustedes se fijan, hay una palabra que nosotros conocemos en griego y es la palabra telos. En la palabra tetelestai, ahí está la palabra telos. Telos tiene otra forma que es telón. ¿Han oído de esa palabra en español? Telón. ¿Saben qué es un telón? Amén. Son las cortinas del teatro cuando se cierra, termina la función y se cerraba el telón. De ahí viene esa palabra, tetelestai. O sea, llegó el fin. Hasta aquí. Ya terminó todo. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Padre Santo, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en estas palabras que son tan breves, pero que llevan tanto significado. En estos días, Señor, en el que el mundo nominalmente cristiano repite y repite estas palabras, y que solamente los que en realidad han nacido de nuevo, tienen vida en Cristo, han sido salvos, logran entender el significado de estas palabras, pero la gran mayoría no entiende, no se dan ni la más remota idea de qué significa tetelestai, consumado es. Pero hoy, Señor, que echamos un vistazo a este pasaje, pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos hables, que nos sacudas, Señor, y que nos hagas ver la importancia de llevar este mensaje a otros, Señor, y que el mensaje grabado que escuchen otros después, que también, Señor, sean impactados, Señor, por tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Cuando Cristo dijo en la cruz, tetelestai, consumado es, no era el clamor de un mártir cuya causa se frustró y ya todo acabó. Así se podría interpretar, ¿verdad? Cuando alguien dice tetelestai, ya consumado, ya se acabó, hasta aquí llegó. No, no es eso lo que está diciendo. No es un grito de derrota. Es el clamor de haber realizado la obra de más beneficio para la humanidad. Es como la cereza arriba del pastel. Es la culminación de una gran obra, de la mejor obra
de la obra más grandiosa de la humanidad. No es un grito de derrota, es un grito de victoria que Cristo dijo en la cruz. Y vamos a echar un vistazo a eso. Es un grito de victoria porque de esta manera Cristo estaba cumpliendo con la voluntad de su Padre. Y ya vimos la vez pasada Filipenses 2, pero vamos a volver a ver este versículo. En Filipenses 2, versículos 5 al 8, vemos cómo el Señor Jesucristo vino no como un caudillo, no como un monarca, no como un líder político, no como el rey triunfante. Eso vendrá en su segunda venida. En la primera venida, Cristo vino como un siervo sufriente, un siervo humilde, un siervo obediente. Y esto es lo que nos dice Filipenses 2, del 5 al 8, y lo menciona para que nosotros lo tomemos de ejemplo. Y dice así, Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De modo que cuando escuchamos las palabras del Señor Jesucristo en la cruz, consumado es una manera indirecta de decirle a su Padre, Padre, he terminado la obra que tú me has encomendado. Es la respuesta de un hijo obediente que ha cumplido la palabra de su Padre al pie de la letra. Cumplió la voluntad de su Padre. Esto es lo que nos dice Juan 6:38. Vaya ahí por favor conmigo a Juan 6:38. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y hermano, para que Cristo Jesús pudiera cumplir la voluntad del Padre, Él tenía que disfrazarse, vestirse, permítaseme utilizar esta manera de hablar, disfrazarse, ponerse la ropa, el armario de un siervo obediente, siendo el Dios del cielo, siendo el creador del cielo y de la tierra, escogió voluntariamente hacerse hombre para venir a obedecer a su Padre. Esa es la única manera, encarnándose, viniendo a través de una virgen, de María, para ser obediente. Y dice, y ya lo leímos ahí en Filipenses, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A diferencia de nosotros, Cristo Jesús nació de una mujer, sintió hambre, sintió cansancio, sintió angustia, fue sobrecogido por la tristeza, lloró afuera de la tumba de Lázaro. Sintió un gran pesar por Jerusalén al entrar en la entrada triunfal. ¿Cómo entraría cualquier conquistador para vencer y imponer su imperio ahí? El corazón del Señor Jesucristo antes de entrar se quebrantó y lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas?
y no quisiste. Todo eso es evidencia de su humanidad. Él era hombre, como nosotros. La diferencia es, pero sin pecado, es lo que dice la Biblia. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, al decir Cristo en la cruz, consumado es, primero está dando un grito de victoria por haber cumplido la voluntad de su Padre. Número 2, por haber cumplido las profecías. Al decir Cristo en la cruz, tetelestai, está diciendo, he aquí se están cumpliendo las profecías que había de mí en el Antiguo Testamento. Ahora estamos siendo testigos de todas esas profecías de cientos de años, verlas cumplirse al pie de la letra, delante de sus ojos. ¡Qué privilegio! ¿Se imaginan? ¡Qué privilegio! Pero al mismo tiempo, qué tristeza, porque aunque la gran mayoría de los judíos tuvieron esta bendición, este privilegio de ver el cumplimiento de las profecías, lo rechazaron. No creyeron en él. Pero mire, vamos a ver algunas de estas profecías. Mateo 27, 35. Mateo 27, 35. Nomás me voy a centrar en esta única. Pero dice ahí Mateo 27, 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Mateo 27, 35. Y noten la siguiente frase. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. La semana pasada vimos el Salmo 22, Salmo mesiánico 22. Cientos de años antes de que esto ocurriera, el profeta sabía lo que iba a pasar y dijo, sobre mi ropa echaron suertes. Se cumplió al pie de la letra. Más de 300 profecías de Cristo Jesús sobre su primera venida se cumplieron al pie de la letra. En qué ciudad iban a ser, de qué descendencia, de qué estirpe, en qué lugar, en qué tiempo, todo se cumplió. Respecto a su nacimiento, quiénes iban a ser sus padres, que iba a subir a Jerusalén montado en un borrico, su ida a Egipto siendo buscado por Herodes, los milagros que él realizó, pero sobre todo su muerte, su pasión. Si usted se fija en los evangelios, aunque menciona los milagros que hizo el Señor Jesucristo, los evangelios se concentran, una tercera parte de cada evangelio se concentra en la última semana de la vida de Cristo. Su pasión. Pasión quiere decir sus sufrimientos, su muerte. Todas esas profecías en cuanto al plan de Dios para Israel y el resto de la humanidad se estaban cumpliendo delante de sus ojos. Vamos a ver Daniel 9, 24, por favor. Yo hice mención de las 70 semanas de Daniel y les prometo que vamos a entrar a estudiar con detenimiento estas 70 semanas de Daniel. Pero quiero mencionarlo aquí de pasada nada más. Y vamos a ver cómo Daniel también, cientos de años, Daniel 9, 24, cientos de años antes de que todo esto aconteciese, Daniel, por revelación divina, estaba diciendo exactamente lo que iba a pasar con la venida del Mesías. Daniel 9, 24 al 27. Quiero leerlo y mencionar algunas cosas nada más aquí de pasada. Daniel 9, 24 al 27 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El versículo 24, déjenme parar aquí tantito,
está dejando ver un plan de Dios, un programa de Dios que iba a durar 70 semanas. Pero las semanas se interpretan como centenas de años. O sea, una semana no es como lo sabemos de 7 días, sino allá son grupos de 7 años. Y durante estas 70 semanas, aquí dice claramente lo que iba a pasar: iba a terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para después poder traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Todo este programa dice aquí que está determinado sobre tu pueblo. Está hablando con Daniel. ¿De qué pueblo era Daniel? El pueblo judío. Este es un programa para Israel. Nosotros no entramos en este programa. Nosotros, la iglesia, entramos en un paréntesis que Dios hace entre la semana 69 y la semana 70. Estamos en ese periodo, periodo de la iglesia. La semana 69 ya se cumplió, como vamos a ver ahorita. Queda la semana 70 pendiente. Esa será la gran tribulación. 7 años de gran tribulación. No hemos llegado allá. Si te casaste con la persona equivocada, sientes que ya estás en la tribulación. Esto no es nada. No se compara. ¿Okay? La tribulación vendrá más adelante. Pero estamos en este paréntesis del programa de Dios para Israel. El programa es para Israel. Pero Dios en su amor ha abierto las puertas al pueblo gentil para que entremos nosotros a la salvación. Sigo leyendo, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto ocurrió en el año 444 a.C., cuando Artajerjes dio la orden de que se reconstruyera Israel. Usted recuerda que vino Nabucodonosor y destruyó Jerusalén y se llevó a los judíos cautivos a Babilonia. Y después vinieron los líderes Esdras y Nehemías. Y bajo ellos, bajo el reinado de Artajerjes, se ordenó que se reedificaran los muros de Jerusalén. La orden salió en el año 444 a.C. Y se edificó después el segundo templo. El primer templo de Salomón había sido destruido. Se reedificó el templo de Salomón. Y todo eso fueron 62 más una semana más, 69 semanas. Esas semanas se cumplen con el acontecimiento que viene ahí, versículo 26. Y después de las 62 semanas, recuerden que ya hubo 7 semanas más, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso, hermanos, ocurrió en el año aproximadamente 29 después de Cristo, 29, 28, porque hay un desfasamiento de 5 años. Cristo no nació, según ellos creían, en el año 0, sino que por errores de cálculo, Cristo realmente nació en el año 4 o 5 antes de Cristo. Yo sé que esto nos confunde un poco en la cabeza. ¿Cómo puede haber nacido antes de Cristo? Bueno, los cálculos estaban mal. El caso es que cuando sumamos los años desde que salió el decreto de la reconstrucción a cuando viene el Señor Jesucristo, se cumplen las 69 semanas al pie de la letra. Y sigo leyendo, versículo 27. 26 y 27 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa última semana, de la semana 70, esa no ha ocurrido todavía. Dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Eso habla del anticristo, que no ha llegado todavía.
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, lo que quiero que note aquí es la precisión del cumplimiento de las profecías. Dice en el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Sabe por qué los judíos no aceptaron al Señor Jesucristo como su Mesías? Entre muchas otras razones, porque su Mesías no debería de morir. El Mesías que ellos esperaban iba a venir a poner un reino permanente sobre la tierra. ¿Qué es esto de un Mesías que muere y que le quitan la vida? Eso no es en el plan que ellos tenían, pero eso estaba en el plan de Dios. De modo que cuando Cristo grita en la cruz y clama diciendo, Tetelestai, está anunciando que han terminado las 69 semanas de Daniel. Cumplimiento de todas las profecías, y ya dije, son más de 300, no tenemos tiempo de ver todas y cada una, pero ya recapitulando, primero, cuando Cristo dice consumado es, está diciendo he cumplido, he obedecido la voluntad de mi Padre. Número 2, se han cumplido las profecías. Número 3, ha terminado la revelación. La revelación de Dios, hermanos, ha sido progresiva. Déjenme explicar qué quiere decir con ello. Dios no nos mandó este libro así del cielo en un solo volumen de la noche a la mañana. ¡Pum! Ahí está la Biblia. Dios fue revelando poco a poco todo lo que está en este libro. Lo primero que Dios reveló fue el Pentateuco, la ley, los 5 libros de Moisés. Génesis a Deuteronomio, 5 libros. Por muchos años el pueblo de Israel no tenía más Biblia que la ley. Después empezaron a venir los libros históricos, después los libros proféticos, después los libros santos, salmos, proverbios, esos otros libros. Y hasta que llegamos al Nuevo Testamento, todas esas escrituras, llamadas las escrituras hebreas, era toda la Biblia que tenían. Viene el Nuevo Testamento, viene Cristo Jesús, se encarna, muere, resucita, asciende al cielo y deja a sus discípulos que nos den más revelación todavía. Esa revelación consiste en 29 libros más, 27 libros más, que son el Nuevo Testamento. Pero una vez que se completan los 39 libros del Antiguo Testamento con los 27 del Nuevo, se cierra el canon de las Escrituras en 66 libros y ya no hay lugar para más revelación. Y hermanos, esto no hay suficiente tiempo para explicar todo esto, pero esto es de suma importancia, hermanos. ¿Por qué? Porque constantemente están surgiendo nuevas revelaciones, nuevos libros sagrados, diciendo que son también revelación de Dios. Pero ya leímos allá en Daniel 9 cuando le dice para que selles la revelación. Ya no hay más revelación. Después de lo que Dios ha revelado, no necesitamos más revelación. De manera que cuando alguien, sea un niño, sea una mujer, sobre todo una mujer, o cualquier falso profeta diga que Dios le reveló, no lo crea. Ya Dios nos reveló todo lo que necesitábamos saber. Vaya conmigo a Hebreos 1, del 1 al 2, por favor. Hubo Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando todavía no se completaba la revelación, había revelaciones. Y Dios se manifestaba en sueños. Y Dios se presentó visiblemente en lo que nosotros llamamos teofanías, apariciones de Dios, en la persona de Cristo. Cristo se apareció a Gedeón, Cristo se apareció a Jacobo, Cristo se apareció a Sansón. Otros vieron
a Cristo personificado en el Antiguo Testamento. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Una vez que la revelación está completa, ya no hay más necesidad de sueños, ya no hay más necesidad de revelaciones, no necesitamos el Corán, no necesitamos el libro del Mormón, no necesitamos doctrina y pactos de la iglesia mormona, y no necesitamos los escritos de Elena White, de la iglesia adventista. Todas estas sectas se han inventado el cuento de que Dios sigue revelando, y vamos a ver que Dios ya no está revelando más nada. Vea Hebreos 1, del 1 al 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora síganme por favor con atención. Dije que la revelación de Dios es progresiva, que fue dada poco a poco. Pero aquí Hebreo nos dice que aunque Dios habló de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, y de otras maneras en estos postreros tiempos, nos ha hablado, ¿cómo, hermanos? Dice ahí, por medio del Hijo. De modo que cuando Cristo dijo, tetelestai, consumado es, está hablando también de la revelación. Está diciendo, hasta aquí llega la revelación de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. En estos postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo, y hasta ahí termina todo. Y esta es la garantía de que esto se cierra, la revelación se cierra en el Nuevo Testamento, porque Cristo promete: yo me voy, pero no os dejaré solos. Vendrá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Y esa verdad quedó completa, quedó compendiada, quedó terminada en los escritos del Nuevo Testamento bajo los apóstoles y discípulos que caminaron con el Señor Jesucristo y vieron sus milagros y tuvieron la unción del Espíritu Santo para sellar esta última revelación en Cristo Jesús. Ya no hay más revelación. Sí, Señor. Así que si alguien le viene a decir, tuve una revelación anoche, dígale, pues ya no comas tantos frijoles esta noche, ¿verdad? Cena más temprano. Sí, Señor. Y no le pongas tanto chile a tus tacos, porque Dios ya no está revelando nada. No voy a ser como este hermano que fue a la casa de una hermanita, era un hermano ya mayor de edad, ya se le había ido el tren. Fue a tocarle la puerta a esta otra hermana que también ya estaba quedadita. Y le dijo, Esther, Dios me reveló. A las 3 de la mañana, me faltó decir eso, a las 3 de la mañana le fue a tocar la puerta a Esther y le dice, Esther, levántate, Esther, Dios me reveló que tú y yo vamos a ser esposos. Y Esther toda deschongada, ¿verdad? Sale con los ojos hinchados, dormida, y dice, ay Juan, dice, son las 3 de la mañana. Sí, pero Dios me reveló que me voy a casar contigo. Digo, mira Juan, son las 3 de la mañana, Dios a mí no me ha revelado nada, vete a acostar y déjame dormir a mí también. Así estoy yo muy a gusto, no me estés molestando. Esas revelaciones no son de Dios. Hace años, allá en California, yo era pastor, soltero todavía, una familia de pentecostés que llegaron a la iglesia y nomás vinieron a causar problemas. Un domingo vinieron y se querían llevar a todo el mundo a la iglesia pentecostés. Le digo, bueno, pues ¿cuál es el furor? ¿Qué es lo que van a ver allá? El Señor Jesucristo se apareció y está hablando a través de un niño y trae un mensaje poderoso. Y le dije yo, ¿y qué mensaje es ese? Que Cristo viene ya. Aquí está el mensaje ya. No necesito que me lo diga un niño. Pero venga aquí, lo vieron ahí en el, ¿cómo le llaman? El adorno que le ponen al púlpito, aquí en el tapetito ese que le ponen ahí en la cortina. Ahí han visto a Cristo, ahí lo estaban viendo. Pues mire, déjeme, vamos a Apocalipsis 1:7.
que dice, y cuando Él venga, dice, todo ojo le verá. No se va a aparecer por ahí en una nube, en una cortina, en una tortilla quemada, en el tronco de un árbol. No, no he visto gente que vea a Cristo en todas partes. En las nubes lo han visto. ¿En dónde? Y lo pasan en las noticias del Facebook. Oh, sí, Está la nube. Univisión sobre todo, ¿verdad? Telemundo. Hermano, cuando Cristo dijo, Tetelestai, está diciendo, hasta aquí llegó la revelación. Porque la Biblia dice, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Y la Biblia nos advierte que en los últimos tiempos vendrán falsos cristos y falsos profetas. No les creáis, porque se levantarán falsos profetas que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y mira, hermano, se van como borregos, como burros sin mecate detrás de ellos, porque traen un mensaje novedoso. No, si no está en la Biblia, no lo necesitamos. Si es nuevo, no es de Dios. Si es de Dios, ya está aquí. No necesitamos otra cosa. Y por último, esto es lo más importante. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, estaba diciendo que la obra de salvación del hombre estaba consumada, estaba completa. No hay nada que se le tenga que añadir. A pesar de que Satanás trató de frustrar el plan de Dios, Satanás tentó a Pedro y entró en Pedro, porque cuando Jesús les anunció todo lo que iba a padecer, dice que Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, nada de esto te acontezca, ten compasión de ti. ¿Y cómo le contestó el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, porque no tienes tus ojos puestos en Dios. Satanás trató de disuadirlo, trató de impedir que Cristo fuera a la cruz del Calvario, porque él sabía que allí estaba consumada la salvación de la humanidad. Toda la obra del Antiguo Testamento, como hablamos la semana pasada, se cumplió. La Pascua, el Cordero Pascual, las ofrendas, todo lo que estaba simbolizado en las escrituras judías, todo se cumplió al pie de la letra cuando Cristo fue a la cruz. Juan el Bautista, su primo, en cuanto a la sangre, en cuanto a la carne, lo anunció de la siguiente manera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Déjenme explicar qué quiere decir eso. En el Antiguo Testamento había un lugar en el tabernáculo que se llamaba propiciatorio. Propiciatorio quiere decir el lugar donde se hacía la expiación. Los judíos tienen un día, ustedes han oído hablar de ese día que se llama el Yom Kippur. Yom, que quiere decir día, Kippur o Kafar, quiere decir expiación. Yom Kippur quiere decir es el día de la expiación. Los judíos lo siguen celebrando porque no creen en Jesús como Mesías. Pero todos los sacrificios que hacían los judíos en la ley, en el Antiguo Testamento, eran para expiar el pecado. Kafar, Kippur, quiere decir cubrir. Cuando la sangre de los machos cabríos y de los corderos era derramada, no quitaban el pecado, lo cubrían. Para que Dios desde el cielo, temporalmente, no pudiera ver el pecado de las personas que ofrecían ese sacrificio. Cuando Cristo viene, hermanos, la sangre de Cristo no vino para cubrir el pecado, vino para quitar el pecado. Amén.
como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De modo que cuando Cristo clamó en la cruz, tetelestai, consumado es, está diciendo, ya no hay necesidad más de ningún sacrificio, ya no tenemos que seguir cubriendo la sangre, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir, terminado está. Ya está completo, pero más importante que eso, quiere decir que no hay nada que nosotros le podamos añadir a nuestra salvación. Vaya conmigo a Romanos 5, versículos 6 y 8. Versículos 6 y 8, Romanos 5. Por eso la salvación no es por obras. No hay obras que yo pueda hacer, que el hombre pueda hacer, para añadirle a la obra que ya hizo Cristo en la cruz del Calvario, porque ya está completa. Romanos 5, del 6 al 8. Leo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjame explicar un poquito estos versículos. Ningún hombre puede morir por otro hombre. Y la razón es que no hay un hombre suficientemente perfecto como para ofrecerle a Dios un sacrificio en lugar de otro. Yo no puedo ir delante de Dios y decirle, Señor, amo mucho a mis hijos. Toma mi vida, pero salva a mis hijos. No puedo. No tengo suficientes méritos. Y si acaso lograra salvar a alguien, quizás sería uno, es lo que dice aquí. Con todo, pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Pero ve el versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, no que ya hicimos suficientes méritos y somos tan buenos, hicimos suficientes rezos y hemos dado tantas limosnas a los pobres, que ahora sí merecemos que Cristo muera por nosotros. No. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando en la condición más vil y más baja, Cristo murió por nosotros. En la India hay una religión, hay muchas, pero hay una religión que se llama Sijismo. Un sije reza 6 páginas de oraciones varias veces al día. Se tarda 10 minutos en decirlas. Son como 6 páginas. Repite. Las tiene que hacer varias veces durante el día. Los sijes tienen que hacer una peregrinación a un lugar santo en la India que se llama Amritsar. Es un lugar que tiene 87 escalones. Cuando llegan allí, suben un escalón y tienen que regresarse y purificarse, darse un baño. Luego tienen que subir 2 escalones, bajarse y darse otro baño de purificación. Y luego 3 escalones y bajarse, y así hasta completar los 87 escalones. Todo ese rito le toma 14 horas a una persona para realizarlo. Un misionero que vio a un sije haciendo eso, le dijo, ahora que ya has terminado con tu purificación,
¿Qué es lo que esperas haber logrado? Dice, no sé, que me acerque aunque sea un poquito más a Dios. Ni siquiera la salvación. Solamente que me acerque un poquito a Dios. Hermano, todo eso es inútil porque cuando Cristo murió en la cruz dijo, consumado es, terminado está ya. Dios que hizo el cielo y la tierra en 6 días no necesita nuestra ayuda para salvarnos. No hay nada que nosotros podamos añadir. No hay ni un acto de obediencia. Y aunque yo pudiera hablar durante toda mi vida sin decir una maldición, sin ofender a nadie, y que pudiera hacer todos los actos buenos que yo pudiera, nunca me acercaría ni una pulgada al cielo delante de Dios. Querría decir, si yo hiciera eso, querría entonces decir que la obra de Cristo no fue suficiente, pero gloria a Dios, fue suficiente. Tetelestai, consumado es. ¿Saben que los mormones se bautizan por los muertos? Ellos creen que un mormón que ha sido recomendado al templo, porque no cualquier mormón puede entrar al templo mormón. Donde ellos se reúnen no se llama templo, se llama iglesia. En el templo mormón es un lugar donde reciben las órdenes sacerdotales y otros ritos. Y no cualquiera va ahí, tiene que ir con una recomendación. Pero cuando ya va recomendado y ya logra llegar a ese nivel, entonces ya tiene el derecho, tiene el poder de bautizarse por alguien que ya murió para salvarlo. Una señora rica de acá del este de Estados Unidos estuvo viajando por muchos años a Salt Lake City, en Utah, para bautizarse. Ella llegó a bautizarse por más de 30,000 personas. Entre ellos, ella se bautizó por Cleopatra, por Julio César, por Napoleón, por Nabucodonosor. Ella salvó a todos esos. Ella solita. ¡Qué ridículo! No habrá nadie que le haya dicho a esa mujer que todo está pagado ya. No hubo nadie, y es como ellos leen más el libro mormón que la Biblia, porque si leyeran la Biblia leerían en Isaías 64:6 que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. No, desafortunadamente no lo saben. Ellos siguen creyendo, como todas las demás sectas, que yo tengo que poner de mi parte para salvarme. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba diciendo, terminado está, consumado es, tetelestai. No hay nada que tú necesites hacer excepto creer en Cristo para apropiarte esa salvación. ¿Has creído en Él? ¿Lo has aceptado como tu Señor y Salvador? ¿Estás descansando en lo que Él hizo en la cruz y nada más eso? ¿O estás creyendo que por tu membresía, por tus buenas obras, por tu buen comportamiento, de alguna manera Dios tendrá misericordia de ti y te salvará? Si es así, tienes tu fe en el lugar equivocado. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Oh Padre Santo, Señor, que